Hola, continuamos con nuestros videos de CSS. En este caso vamos a estar viendo unidades de medida. Las unidades de medida nos permiten especificar las dimensiones de un contenedor o de un elemento de nivel de bloque en CSS. La forma de especificarlo es a través de un valor numérico seguido de la unidad de medida que vamos a utilizar, que puede ser, como los ejemplos que tenemos ahí, en píxeles, en porcentuales o en em. La idea es que las unidades de medida en CSS pueden ser absolutas o relativas. Una unidad de medida relativa toma como referencia otra unidad de medida, ¿sí? Son ideales para cuando necesitamos presentar algo que se adapte al tamaño del dispositivo, como en el caso de distintas dimensiones para si vamos a mostrar el CSS en una impresora, o si vamos a mostrar el CSS en una PC de escritorio, o si vamos a mostrar el documento en un dispositivo móvil. Los valores que toman son en relación a otro elemento. Entonces, para la unidad de medida EM tiene que ver con el ancho de la letra M, o sea, del tamaño en font size heredado, que por defecto, o sea, si no hacemos ninguna modificación, debería ser de 16 píxeles. Si utilizamos rem, es igual al anterior, pero no dependiente del elemento raíz. EX es muy poco utilizada y las dos relativas que siguen son de las más comunes que vamos a ver, que son en píxeles, que depende del dispositivo que usemos, y en porcentuales, que es el porcentaje de una unidad de medida previamente definida. Las unidades de medida absolutas no se refieren a ninguna otra unidad de medida heredada o derivada y pueden ser puntos, picas, milímetros, centímetros o pulgadas. Una de las características de las que no hablamos de CSS es la de pseudoelementos y pseudoclases. CSS nos permite hacer referencia a una parte del elemento y así poder asignarle una característica particular mediante reglas utilizando pseudoelementos. Un pseudoelemento se define especificando un selector seguido de dos veces dos puntos y el nombre del pseudoelemento. Los nombres de pseudoelementos ya están definidos, algunos de los más comunes son after, before, first letter, first line, selection. De esta forma yo podría especificar un estilo particular a la parte anterior a un elemento que estoy definiendo, puedo especificar un estilo particular a algo después, puedo especificar un estilo particular para la primera letra de un texto, por ejemplo, la primera línea, o para el texto que es seleccionado. Pseudoclases, por otro lado, me permite hacer a mí referencia a un estado particular que tiene un elemento. Utilizamos pseudoclases especificando un selector seguido del símbolo dos puntos y el nombre de la pseudoclase. Algunas de las más comunes se utilizan para los enlaces, que son active, hover, link, visited, y también hay otros como por ejemplo first child, last child, odd, even y demás, que nos permiten seleccionar algún elemento particular de una lista de elementos que cumplen con las características que especifica el selector. Vamos a ver un ejemplo ahí. Para eso nos vamos a nuestro ejemplos HTML. Vamos a ver pseudoclases y pseudoelementos. Fíjense que acá el primero de los enlaces tiene un texto de un otro color. El texto, antes del texto que está especificado, tenemos un texto antes y otro texto que dice texto después. Eso estamos utilizando ahí, pseudoclases y pseudoelementos para hacerlo. Muchas veces esto tiene que ver con que queremos aplicar un estilo a un documento del que no vamos a conocer, que es cargado desde otro lado. Fíjense que tenemos un tag P y una lista no ordenada. En la lista no ordenada dice, fíjense que de los elementos UL, los elementos UI, esta regla se va a aplicar al primer hijo el primer LI y que tiene un tag A. Y ese selector se aplica al tag A del primer elemento de LI de un UL. Y es que el color sea rojo. Después, bueno, dice todos los enlaces son azules. Y lo que dice es, cuando vos haces clic en un enlace, o sea, está activo, o pasás por arriba
o ya lo visitaste, va a quedar en negrita y subrayado, que es el caso este. Fíjense que si yo cambio eso y yo digo, bueno, por ejemplo, quiero que quede overline, ¿sí? Como ya lo visité, ya hice clic ahí, me aparece así. Después, bueno, respecto de los pseudoelementos before, fíjense que con la propiedad content podemos especificar el texto y las características que va a tener, ¿sí? Eso es muy potente y podemos cambiar bastante, digamos, la forma de la presentación, especificando eh, eh, valores en contenido ahí. Y algo que me quedó pendiente es mostrarles las listas, ¿sí? Que también podemos modificar cómo se muestran. Fíjense que con list style y type y list style position puedo cambiar lo que hacía a través del atributo type en HTML, especificando el tipo de viñeta que voy a utilizar. Bueno, quedan dos ejemplitos para que ustedes miren, o tres, que son el de transformaciones, donde podemos hacer que los elementos aparezcan sesgados y rotados, transiciones, en donde podemos especificar que los elementos hagan algo en particular cuando, por ejemplo, como estamos viendo en esta muestra, hacemos hover, y animaciones, que por ejemplo acá está cambiando de color. Eso mírenlo en el proyecto y cualquier duda lo vemos. Quiero aclararles, por las dudas, que estos efectos de animaciones y demás no son lo que vamos a utilizar en el curso de Phaser para hacer animaciones, rotaciones y demás, ¿sí? Son otros las herramientas que vamos a ver que tienen que ver específicamente con el desarrollo de juegos web. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos y cualquier cosa me consultan. Chau, chau.